Se ve mal.
Aquí encontrarán un libro y en él lo que se propone es que se escriba o se dibuje lo que representa el territorio para cada uno y cada una. Entonces, en un momento la maqueta, ubicarlo espacialmente y después expresarlo de manera creativa pues, en el libro. Sobra decir que pues, la participación de todos y todas en este espacio es fundamental, pues en la medida en que mientras más personas participen, pues tendremos una visión más amplia de esta construcción que se está haciendo de memorias pues, para este evento. Bueno, ya como lo han dicho, tenemos el espacio de mercado campesino, el espacio de memorias y el tercer espacio pues es por supuesto este auditorio, el auditorio Margarita González del edificio de posgrados de la Facultad de Ciencias Humanas. Aquí entonces es donde se desplegará el conversatorio con los ponentes, pero también tendremos muestras artísticas, algunos artistas de Sumapaz y de territorios cercanos a Bogotá, entonces para que se puedan quedar toda la jornada y puedan aprovechar el espacio y poder también conocer a los artistas y ponentes. Y por supuesto entonces también tendremos la presencia de ustedes como público invitado, que agradecemos mucho la participación en este conversatorio. Vamos a dar apertura, vamos a dar lectura a la agenda rápidamente. La apertura que es la que se está haciendo en este momento. Posterior a esto tendremos el primer panel denominado Semillas, que corresponde a los antecedentes, pedagogías y contribuciones previas a su mapología. Allí nos acompañarán los ponentes Ana Tilda Molina, Parmenio Poveda y Araceli Romero. Posterior a esto tendremos un espacio de café para que puedan entonces salir un momento, despejarse un poco y volvemos nuevamente al primer momento, el momento que dije ahorita previamente es el momento cero. Este primer momento se denominó Raíces, que corresponde al contexto y origen y trayectoria de su mapología. Nos acompañarán Néstor Alfredo Díaz Benítez, Rafael Cortés Salamanca y Aurora Romero Ruiz. Después de esto tendremos una presentación de muestra artística y cultural para volver nuevamente al tercer panel, que es el segundo momento denominado Sabias, que corresponde a los referentes y experiencias de su mapología, donde nos acompañará Isabel Moyano Rojas, Miriam Romero Villalba, Miriam Lucila Prada Rojas. Y después de este momento volvemos a una muestra artística donde pues nos acompañarán algunos de los artistas de Sumapaz. Después de esto tendremos una jornada de almuerzo libre donde cada uno pues, podrá también aprovechar el mercado campesino para pues, hacer la compra, para poder apoyar el campesinado de Sumapaz y de las zonas rurales de Bogotá, para volver en horas de la tarde al tercer momento llamado Simbiosis, donde tendremos el espacio de extensión y co-creaciones afines a su mapología. Aquí nos acompañará Víctor Parra, Edna Cuña, Mariela Sanabria Tautiva y Yerli Marcela Barrera Huertas. Y en la tarde, después de este panel, tendremos las conclusiones de lo que es el evento y para cerrar una muestra artística cultural que es el grueso de las puestas en escena de cultura y arte que va a haber durante el evento. Y por último tendremos el cierre de lo que es este conversatorio. Bueno, para mencionar también las manos que han hecho parte de esto, entre todas las personas importantes que nos van a hablar en el día de hoy en todo el conversatorio.
Hay que mencionar que este evento es posible también gracias a las manos de las y los estudiantes de la clase de desarrollo rural, que es del programa de trabajo social. Ellas han estado súper comprometidas. También ha hecho parte de la comunidad música Uguisuanapa, la zona de reserva campesina de Sumapaz, la Dirección Local de Educación de Sumapaz, Corpo Sumavida, Sintrapaz, Asosumapaz, la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur, Natura Esencia, la práctica académica de la Universidad del Páramo que dirige la profesora Mayra, al igual que el proyecto de extensión solidaria, reconstrucción de las memorias colectivas de las mujeres campesinas de Sumapaz, con innovaciones socioterritoriales co-creadas e implementadas. En todo este proceso pues también han hecho parte, una parte muy importante que pues son los protagonistas que reciben esta cátedra de Sumapazología, son los colegios Juan de la Cruz Varela y el colegio Jaime Garzón de Sumapaz, colegios rurales, y bueno, también de parte de la universidad han hecho parte facultades como Artes, Ciencias Humanas, Enfermería, Medicina, Veterinaria y Zootecnia. Es importante resaltar que este evento tiene como objetivo pues contribuir a comprender cómo es todo este proceso de formación de formadores y formadoras de Sumapazología. Pues para ello se tiene planteado primero reconocer esos antecedentes, trayectorias, aprendizajes y desafíos pues del proceso de creación e investigación de Sumapazología. Esto lo que busca es responder, esto se busca responder entonces con los dos primeros momentos. El momento cero, que es nombrado semillas, antecedentes, pedagogías y contribuciones previas a Sumapazología, y lo que sería el primer momento, que sería de raíces, contexto, origen y trayectoria de Sumapazología. Bueno, ya después de visualizar estos referentes para luego pasar a reconocer esos referentes epistemológicos, teóricos, contextuales, pedagógicos y vivenciales del proceso, y pues entender en qué se está basando pues Sumapazología y esta apuesta, y el momento que va a responder a este objetivo sería el segundo momento, que se llama Sabias, referentes y experiencias de Sumapazología. Finalmente, y basados en esta experiencia de Sumapazología, y pues evidenciar cuáles son esos procesos afines o en común, cuáles son esas nuevas prácticas pedagógicas rurales que se han generado pues, desde el campesinado colombiano. Bueno, hablemos un poco a grandes rasgos de lo que es el territorio de Sumapaz. ¿Quiénes del público conocen Sumapaz? ¿Saben de Sumapaz? Levanten la mano. Bueno, la gran mayoría de la ciudadanía bogotana y del país no conoce lo que es el páramo de Sumapaz, el páramo más grande del mundo, el páramo que contiene la reserva de agua más grande del centro del país. Y pues este territorio tan importante no solamente para Colombia, sino para el mundo entero, es un territorio que pues, es desconocido para muchos y para muchas. Allí es donde nace la cátedra de Sumapazología, como ya lo hemos venido diciendo, y es importante hacer referencia a este territorio de Sumapaz porque es clave para la defensa de la vida, es clave para la defensa y la preservación de la vida del planeta. En ese sentido, pues, todo este conversatorio se va a desplegar dando respuesta a lo que es el estudio de Sumapaz, a lo que se ha denominado como Sumapazología y cómo los habitantes de Sumapaz se han encargado de proteger, cuidar y defender este territorio. Bueno, siendo así, invitamos a que a lo largo del conversatorio, venimos con preguntas, ¿cierto? Bastantes, que buscamos que sean resueltas en este espacio. Primero, pues entender dónde se construye conocimiento,
Se construye en las aulas, se construye en el campo, se construye entre cuatro paredes, se construye en contacto con el aire, la naturaleza. ¿Quiénes son los que dan las enseñanzas válidas? ¿Cuál es el conocimiento válido? Y bueno, otras muchas preguntas que nos podemos ir preguntando a lo largo del conversatorio y que van a ir surgiendo. Y que pues la idea es que vayamos conversando con nuestros ponentes y sean ellos mismos los que vayan a irnos respondiendo como estas preguntitas que tenemos. Para esto vamos a dar inicio a este momento cero, que es ese momento de semillas, que, entendiendo lo que significa la semilla, ¿no? La semilla es ese origen, ese inicio. Entonces, pues en esas semillas reconocemos a personajes de la comunidad sumapaceña como esas personajes que han defendido su historia, han defendido su territorio, han defendido su identidad sumapaceña, campesina sumapaceña, y cómo gracias a, digamos, todas estas acciones han generado pues un brote, ¿cierto? Entonces, por un lado, le damos la bienvenida a Natilde Molina Meneses. La invitamos a que vaya siguiendo, por favor, a la mesa. Bueno, ella viene de camino. Igualmente, también le podemos dar la bienvenida a Parmenio Poveda Salazar. Bueno, el compañero Parmenio es nacido en Sumapaz, fue criado por su abuelo materno y su mamá en el Alto de Sumapaz. Cabe resaltar que pues, este era el nombre que recibía el espacio territorial de Sumapaz previo a que pues, fuera nombrado Distrito Capital. De pequeño pues, estudió hasta cuarto de primaria, ya adulto válido y logró llegar a quinto. Seguido de esto, y por medio de Radiodifusora Nacional, hizo su sexto de bachillerato. Y para culminar sus estudios del colegio en el Colegio Almirante Padilla. Estudió una licenciatura en Educación Comunitaria con énfasis en Derechos Humanos en la Universidad Pedagógica Nacional, recibiendo el grado en 2020. Todos recordamos el contexto de pandemia. Bueno, a lo largo de su vida, desde los 18 años, pues ha estado en el mundo de la organización social y política. Hizo parte del comité ejecutivo de la Federación Nacional Sindical y Comunitaria Agropecuaria FENSUAGRO desde 2001 hasta 2017, y pues el día de hoy sigue activo en la participación de organizaciones sociales en Sumapaz. Entonces otro aplauso para el compañero. Bueno, también invitamos a que se acerque a la mesa a Araceli Romero Susa. Ella es campesina de nacimiento y de profesión, es decir, de toda la vida, siendo también esposa y madre. Su nombre identitario y artístico es Estrella Guerrero. Pertenece al Sindicato Agrario de Trabajadores Agrícolas de Sumapaz, Sintrapaz, a la Junta de Acción Comunal, y hace parte de la zona de reserva campesina de Sumapaz. Además, es también gran poeta, defensora de los derechos humanos, incursionando en el feminismo campesino y actuante en el colectivo que promueve la agroecología como proyecto de vida. También tiene la intención de proponer la defensa de una escuela propia, rescatando autonomías y saberes que poco a poco desaparecen y otros que vienen desapareciendo. Estrella Guerrero es una guardiana, como los demás campesinos y campesinas del páramo, que habitan y del cual muchos intereses desean sacar y expropiar. Bueno, acá como abrebocas, en su ponencia ella define su intervención como un diálogo donde se intercambiarán saberes, surgiendo y dando vida a nuevas lecturas, interpretaciones y otros saberes, desde la experiencia y la organización campesina. Allí ella nos conversará de la escuela, hogar, familia, comunidad, organización, resistencias y luchas diversas para transformar los sistemas de opresión por alternativas que contengan un sentido más humanista y demuestren que sí hay alternativas de esperanza. Siendo así, nuevamente, démosle un fuerte aplauso a Estrella Guerrero.
entonces le damos paso a que nos puedan compartir sus saberes, sus conocimientos a través de pues, las ponencias que nos traen el día de hoy. Es un honor como campesina poder estar en este escenario al cual voy a pedirles, por favor, cierren sus ojos. Quienes voluntariamente lo deseen hacer, esto todo es así, muy de voluntades. Al cerrar los ojos físicos, estamos dando unos segundos para que se abran los ojos espirituales, de otros sentires, de otras miradas. Y es una forma en que el inmenso páramo lleno de montañas, de ríos, de bosque altoandino, de frailejones y todo su hábitat, llega a este lugar pidiendo antes permiso a los poderes espirituales, a los dioses ancestrales, para que permitan que junto a estas construcciones, a estas paredes, también con históricas resistencias, también desde otro conocimiento, puedan juntarse para dar luz precisamente a ese encuentro de nuevos saberes y nuevos diálogos. Preparamos así nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestro cuerpo para que estos intercambios de saberes, para que estas historias de vida puedan tener esa luz de que el conocimiento crezca también con espíritu crítico y sea para un beneficio de análisis de un contexto que nos rodea. Desde cada uno su fe que tenga, esa espiritualidad, llámese como se llame, sea en este momento llenando este espacio. Así sea. Ahora sí, nos disponemos. Decirles que cuando me dijeron que había que entregar un bosquejo de una ponencia, yo me asusté. Voy a intentar hablar sin micrófono, a ver si es posible, pero no sé si haya que hablar obligatoriamente con micrófono, o me dicen que sí. No decía para bien. Entonces, una ponencia, pero como es una ponencia, tiene que tener como que ciertas formas, ciertos protocolos para que resulte una ponencia. Y resulta que nuestra experiencia parte no de los aparatos, no de esa forma de reglas que hay que seguir, sino de diálogos, de habladas, de parladas. Así que acá, pues, siéntanse totalmente libres de preguntar lo que quieran. Lo máximo que puede pasar es que no se les responda, pues es un riesgo también. Pero se trata de que dialoguemos, de que interactuemos, desde que de una escuela que es de campesinos pueda tener ese diálogo con universitarios como ustedes. Igual son otros saberes y en muchos casos vamos a encontrarnos porque las ciudades, los barrios están llenos de gente que tiene sus raíces precisamente en el campo. Abuelos, padres, allá están esas raíces. Bien, decir entonces que la importancia de la oralidad como escuela es precisamente ese campo donde se transmiten esos conocimientos por la hablada. ¿Alrededor de qué? Y acá hago recuerdo de esa niñez, donde lo que hay es un fogón. No sé cuántas personas hayan tenido esa experiencia aquí, igualmente sí invitarlos a que en lo posible puedan vivir esta experiencia, que está
fuego en algún lugar de una casa hecha de bareque, y donde 4 gines conforman ese lugar que va a abrigar el fuego. Esos gines son piedras especiales que se consiguen en los ríos o en las quebradas, y allí parte un conocimiento de esos abuelos de esa trayectoria que conoce esa piedra para colocarla allí, ¿cierto? Y que no se parta con el intenso calor que va a haber por mucho tiempo. Ese lugar entonces que va a abrigar, que va a dar origen al carbón, a la ceniza, todo aquello que habla, todo aquello que tiene un lenguaje propio, va a ser el escenario entonces de esos encuentros con el papá, la madre, la familia y los abuelos. ¿Qué es lo que se recuerda entonces de esa niñez? No los cuentos que luego aparecen en los libros, ¿no? La Caperucita Roja, que la Cenicienta, que el patito feo, que ella, que el patito bonito. Las historias que se recuerdan en esa niñez son cuando los abuelos nos arrullan con su mirada y nos empiezan a contar cómo vivieron la violencia. ¿Cómo fueron esas épocas en que de persecución militar tenían que irse a escenarios como los bosques para poder sobrevivir? No podían prender fuego porque inmediatamente bombardeaban esas zonas que estaban, y tuvieron que en muchos casos, eso era una anécdota de mi madre, tenían que mirar qué era lo que los pájaros comían para ellos poder comer. Se asentaban entonces pues con familias enteras para poder sobrevivir. Así que esos son en parte esos cuentos que de niña recibí. En este contexto se encuentra, digamos, ese conocimiento que a través de la palabra hereda. La escuela es entonces un campo donde el lema era: la letra con sangre entra. Tiempo después se cuestionó, hoy se cuestiona y se seguirá cuestionando. Pero esos aprendizajes que iban dándose en la escuela daban un contraste con lo que en la casa se aprendía. Y es que en la escuela la enseñanza es memorizando. Es apréndete de memoria algo, repítelo y luego reprodúcelo. Y pues de alguna manera no es distinto hoy, solo que surge un conocimiento, surge un cuestionar. Grandes pensadores hacen su aparición para decir: aquí hay que modificar cosas, aquí hay que cambiar escenarios si lo que pretendemos realmente es que haya inclusión, es ser reconocidos y es mirar que hay otras formas de vida. Así las cosas, por ejemplo, para hablar de las vacas, del ganado, a uno le resultaba mucho más fácil entender ese contexto porque en el campo pues estaban esos animales y la relación con ellos hacía que se entendiera, no por vaca las palabras, las letras, sí, sino que se veía el animal, que había una estrecha relación con él y que se seguía pues como todo ese proceso de que era el derivado de la leche, lo que se podía hacer con el cuero y esa interrelación de alimento para la familia. Así, con esos dos contrastes, uno porque se repite y el otro porque se va encontrando como esos dos mecanismos de aprendizajes. Pero hay más naturalidad, hay más apropiación de ese conocimiento que se va adquiriendo cuando se hace con la comunidad, cuando se hace con la familia y no allá. No sé si estoy haciéndome entender, pero bueno, después vendrán las preguntas, que es esas otras formas de aprender. Entonces, la sumapazología o sumapología, como también se dice, pues hace como un acopio de esos saberes que se van heredando poco a poco, que se van teniendo para luego poder reproducirlo, enseñarlo
a los hijos de los hijos que van viniendo y que van haciendo importante esto. También en estos diálogos hay que entender que ese Sumapaz grande, que cobija pues varios municipios, no es el Sumapaz que hoy jurídicamente, digamos, se reconoce como localidad 20 de Sumapaz, que fue como tomar una parte de la región de Sumapaz y dividir a grande y hacer una porción de esa, siendo la más cara a la que justamente hoy es la localidad 20. Que también es importante decir que esa localidad, que está compuesta por 3 corregimientos, que se llaman Betania, Nazaret y San Juan, que también después van a tener otra división, que ya por lo hídrico, que se va a llamar Cuenca Río Blanco y Cuenca Río Sumapaz. Entonces, dentro de esas fuertes formas de organización que surgieron, que se fueron haciendo a través de los años, en esos procesos difíciles de abandono del Estado, pero no solamente de abandono, sino de persecución, porque pues, como tal vez algunos de ustedes hayan podido escuchar, leer o intercambiar con sus profesores, se llamó también República Independiente, donde el escenario que se comenta pues es que estos territorios tenían como el surgimiento de guerrillas propios, pero realmente lo que había allí era justamente una cantidad de campesinos y campesinas que lo que buscaban era preservar su vida, que es como así llegan allí al páramo de Sumapaz, huyendo de esas violencias extremas que se estaban dando. Al llegar allí a hacer esos asentamientos muy difíciles, de una forma muy complicada, compleja, tuvieron que estar para, digamos, ir adaptando ese clima tan frío, inhóspito, para poder asentar sus familias. Tuvieron que pasar procesos muy, pero muy difíciles, y en ellos se entendió y se comprendió que la única forma de sobrevivir era tejiendo y con esos otros y con esas otras. Y en ese tejido se van haciendo unas normativas, digamos, unas formas de convivencia en la cual había protección y autoprotección. Protegerse unos era proteger a los otros. Así, de esta manera entonces se empezaron a construir desechos, caminos y las primeras escuelas que se hicieron, sin ningún apoyo más que la fuerza de la comunidad podía darse. Entonces, en esos procesos pues ya viene la relación con la tierra, que ahora pasa a ser propiedad, ahora sí, pero que antes solamente pertenecía a unas familias. Eran familias las que eran dueñas de muchísimas hectáreas de esa propiedad, donde el campesino era sencillamente la peonada. Tenía que soportar muchísimos castigos. Hay por ahí anécdotas que señalan el cepo, un árbol que era especialmente para las torturas que se hacían, donde los patrones, los amos podían hacer con los campesinos allí todo lo que quisieran, desde las violaciones, pasando por las torturas, por todo lo que significa el daño psicológico también, y de esa manera amedrentaban. Pero dando ese paso entonces, con el tiempo y con las luchas agrarias que se hicieron, pues después la tierra pasa a ser una propiedad privada, y en ese momento pues ya hay otras dinámicas, porque ya la lucha no es por la tierra como tal, sino cómo cultivar en ella, cómo seguir perviviendo en ella y cómo seguir resistiendo las políticas del gobierno. Es así como entonces ya están para ese momento organizaciones importantes como el Sindicato Agrario de Trabajadores de Sumapaz, Sintrapaz, y en todo ese proceso se va tomando conciencia, van llegando
teorías también de otros lados y empieza a hablarse de la agroecología. La agroecología en muchos momentos se escucha o se oye o se ve y uno lo asocia rápidamente con que es no cultivar con venenos. Pero la agroecología va muchísimo más allá. Es un proyecto de vida, es un compendio de elementos que también van a llevarnos a cuestionar qué es lo que estamos comiendo, qué es lo que el mercado ofrece, y eso nos va a llevar a comprender el poder que tienen los grandes emporios financieros como DuPont, como Monsanto, como otros que quizá ustedes ya son de su conocimiento y son también del cuestionamiento. Acaparadores de la semilla, acaparadores de la vida, pero que no solamente con ello, sino que venden paquetes tecnológicos que están llevando al campo colombiano a que entre en una crisis muy fuerte, en la cual, además de que la tierra realmente productiva la van a tener pues los grandes comerciantes de la tierra, los grandes latifundistas, el campesino tiene que hacer enormes esfuerzos para poder cultivar los alimentos. Por esta zona de Sumapaz esa producción va a venir a Abastos, pero hoy en día también va a otros lugares como Pasta y como Cabrera. Pero en ese proceso de sumar, de encontrarse uno con la agroecología, vamos también a entender dos cosas importantísimas, y es la relación con la tierra. La tierra ya no como de usar simplemente, sino cómo usarla. Y encontramos entonces en esas reflexiones, en esos diálogos que se van a hacer, no solamente en los espacios organizativos, sino también en la labranza, en la casa, en el hogar, en los diálogos, se va a entender que todos estos académicos, todos estos funcionarios que están defendiendo esos paquetes tecnológicos, grandes laboratorios como Bayer, causan un perjuicio mortal a la tierra y a la vida. Y es justamente porque esos agrotóxicos que venden son productos que fueron sobrantes de los químicos que se emplearon en las guerras mundiales que han habido. En esos países fueron prohibidos precisamente todos estos restos, todos esos sobrantes de estos químicos, y allá dijeron, bueno, ¿y aquí qué vamos a hacer? Aquí no se puede porque esto es veneno, esto nos causa toda una cantidad de daño a las fuentes hídricas, a la salud. Los gobiernos entonces lo que hacen es negociar, y Colombia pues tiene todas las condiciones, le compra esos residuos químicos, esos venenos, y por eso es que una de las razones principales son las que se distribuyen y van a ser parte de lo que hoy en la agricultura se da. Cuestionarse qué nos ponemos o qué comemos es muy importante, porque eso nos va a llevar a análisis, y dentro de esos análisis y dentro de esas conversas entendemos que la ropa que usamos tiene una cantidad de químicos que son también elevados del petróleo y otras sustancias que a diario van intoxicando nuestro cuerpo, pero también el contexto en el cual nos encontramos. Algunos expertos hablan del yin, y ese sería como un primer ejercicio para cada uno de nosotros. El yin, como prenda en su elaboración, va a tener unos químicos y un gasto de agua muy alto. Yo con cifras soy nada de nada, pero sé también por lecturas y por escritos que cuando se lava un jean se está consumiendo más de 4 veces lo que se podría lavar en otra prenda. De hecho, algunos trucos, algunos consejos que se dan es repetir la puesta de ese jean, repetirlo para que no se lave tanto, y en lo posible que la gente pueda llegar al origen de esa prenda y luego con decisión propia mirar si se sigue usando. Los cosméticos tienen
Los cosméticos también van a tener una cantidad de químico que afecta muchísimo. Bien, decir entonces que las mujeres han sido esas madres, esas voces que eso que se va aprendiendo y se va construyendo lo van heredando a sus hijos desde la palabra, desde la voz, y así esas formas de resistencia pues van cambiando, se van juntando con otras y va siendo posible que hoy viva mucho conocimiento y mucho saber en una zona que además hoy se denomina zona de reserva campesina. Las preguntas que surgen y lo demás, pues ya nos va a dar espacio a otros comentarios y otras palabras. Bueno, muchas gracias a Estrella Guerrero, un fuerte aplauso. Por compartirnos lo que han sido esas raíces de su mapología. Ahorita en un momento tendremos un espacio para recoger lo que se dialogue en este panel y para el espacio de preguntas. Yo no sé si pues hacemos el llamado a Ana Tilde, si ya llegó. Entonces, le vamos a dar el espacio ahora a Parmenio Poveda Salazar para que nos cuente también cómo han sido esas raíces, esas bases de lo que fue posteriormente la construcción de su mapología. Bueno, buenos días para todas y todos. Qué placer uno como campesino encontrarse en un aula de una gran universidad como nuestra Universidad Nacional. Pues realmente a los organizadores de este evento de hoy, pues realmente para mí veo muy acertado porque veo caras muy jóvenes de estudiantes acá de la universidad. Y esto es muy favorable para que comiencen ya en la práctica, no solamente a través de los textos, darse cuenta de muchas de las realidades que Colombia vive y que especialmente Sumapaz, siendo que nosotros ahora vivimos en la localidad 20 de Sumapaz, pero como la que me antecedió la palabra ya hizo el recuento de lo que era la región del Alto Sumapaz. Y siendo hoy en día la localidad 20 de Sumapaz, seguimos siendo desconocidos por muchos, pero hoy cuando levantan la mano me siento satisfecho de mi parte que la mayoría conocen el páramo Sumapaz. Qué alegría, porque realmente lo que estamos hablando acá no es improvisado, son historias vividas. Yo con gran esfuerzo daría 2 o más horas para contarles la trayectoria de mi estudio, que realmente ha sido muy intermitente. Cuando niño yo solamente estudié 6 años, no perdí ninguno, pero no me validaron sino hasta 4º de primaria. Y después entonces, a través de las organizaciones sociales y políticas en el territorio, vi la necesidad, y gracias a Estrella también que es el bastión para que me animó mucho a seguir estudiando, y por eso, pero es un estudio intermitente, no es igual que ustedes que comienzan desde niños hasta que terminan la carrera. Eso es, y más para uno de campesino, y las herramientas tecnológicas pues no las aprende uno realmente a lidiar, a manejar, perdón. Entonces yo paso a hacer un poco de historia, no porque lo que les voy a decir lo aprendí en los textos, lo aprendí vivido, como ya lo publicaron. Yo me crié con mi abuelito materno, mi mamá, y muy esporádicamente con mi padre, pero no porque haya sido irresponsable, sino por la época de la violencia de la década del 50. Entonces, precisamente, al yo criarme con ellos, muchas de las enseñanzas que todavía tengo fue basado en eso. Mi abuelito me contaba que solamente
había pasado 2 meses en una escuela y realmente sus saberes eran bastante profundos, sino que uno de niño realmente no capta todo lo que los padres o los abuelos de conocimiento tienen. Me refiero a las semillas, que es algo muy hermoso y que ya aquí por Estrella hemos referido, pero las semillas allí en esa época de mi crianza, de mi niñez, de mi juventud, había mucha variedad de semillas, entre las que me recuerdo estaba la quincha, estaba la flor blanca, la criolla, que hoy en día todavía es esa alargadita, y no recuerdo otros nombres de otras variedades. ¿Por qué fueron desapareciendo? Fueron desapareciendo porque daban, y cuando llegó ya el ámbito del comercio, entonces solamente se comercializaba, ya era la pastusa y la sabanera, y cuando no había comercio, entonces se enfiló que solamente uno cultivaba no para alimentarse, no para el consumo de la familia o de sus vecinos, sino era para comercio. Y entonces se fueron desapareciendo porque dijeron que sacamos con sembrar Argentina, quincha o otras variedades porque no tienen mercado. ¿Y esto basado en qué? Basado en la Revolución Verde, que fue la que impuso esto, y no solamente imponer el mercado, sino imponer los agrotóxicos y todo un cambio que eso nos hizo bastante daño. Y luego, posteriormente, entonces viene ya la parte de la variedad de semillas, y ya, lo menos aquí también ya ha sido mencionado, como Bayer y Monsanto, nos hacen creer que debemos de sembrar semillas mejoradas. Y las semillas mejoradas, en gran mayoría de estas, son genéticamente modificadas. Y precisamente es el daño que no solamente por sembrarlas con agrotóxicos, sino por sembrarlas genéticamente modificadas, eso nos trae un gran daño a nuestro organismo y especialmente a la población infantil. Pero entonces en esto la agroecología y la permacultura nos dan unas enseñanzas de vida y de no dejarnos enviar a esos paquetes tecnológicos, porque Monsanto y Bayer, eso es lo que quieren enfrascar. Y tal vez ustedes recuerdan hace unos 15 años, por el Tolima y el Huila, quemaron una gran cantidad de arroz que los campesinos de allí tenían las semillas nativas para cultivar, y dijeron que eso era ilegal, y salió hasta una resolución del ICA prohibiendo que realmente, si no tenía el sello de garantía de las semillas, nosotros los campesinos no se podía sembrar, y quemaron una gran cantidad de semillas. Sin embargo, gracias a las organizaciones campesinas que hemos estado a lo largo y ancho del territorio, hemos logrado posicionar. Y hoy en día, pues gracias a que tenemos un presidente que ya ha sido el único presidente que he escuchado hablar de soberanía alimentaria. Los demás, y con el perdón de ustedes que son muchos funcionarios acá, pero en la parte de Sumapaz dicen es seguridad alimentaria. Pues es válido también, pero nosotros hemos luchado más por la soberanía, porque a ser soberanos realmente podemos tener esa grandeza, y especialmente de tener nuestras semillas criollas, nuestras semillas nativas. Sin embargo, esto es muy difícil, porque cuando vuelvo a mencionar que el paquete tecnológico, entonces muchas veces nos lo imponen, y cuando llegan, pues lo menos me refiero ya a la localidad 20 de Sumapaz, pues la misma institucionalidad nos lleva semillas, nos lleva plantas, y realmente cómo no vamos a recibir y para arreglar, reforestar nuestra finca, o en fin. Pero sin embargo,
ya nos hemos dado cuenta que las semillas de vivero que nos llevan de acá ya tienen otra forma, porque no tienen esa resistencia como las semillas nativas. Eso nos hemos dado cuenta. Pero precisamente es una gran invitación para que tanto docentes, estudiantes y campesinos realmente busquemos formas para que no se siga dando esto, y nosotros hagamos nuestros propios bancos de semillas en los diferentes territorios y tengamos verdaderamente semillas criollas, semillas nativas de nuestro territorio. Realmente pues yo dejaría ahí para si vienen más preguntas, porque ya pasaría a otros temas, porque nosotros tenemos, ya Estrella lo ha dicho, toda la problemática que nosotros hemos sido víctimas del conflicto social y armado que ha vivido nuestro país, y que desafortunadamente vuelve a darse esos casos en nuestro territorio. Pero sin embargo esto ya da para otra conferencia. Gracias. Bueno, muchas gracias a Parmenio Poveda Salazar y a Estrella Guerrero por compartirnos sus conocimientos, sus experiencias de todo lo que ha sido los antecedentes, las semillas de sumapalogía. Voy a rescatar unas ideas principales de lo que han mencionado para que podamos entonces dialogar alrededor de estas dos presentaciones, ponencias y este conocimiento, y también podamos realizar las preguntas que deseen. Entonces, primero mencionar lo que se ha dicho sobre la importancia de la oralidad como escuela, la forma como se ha transmitido el conocimiento por generaciones, los encuentros con los padres, abuelos y abuelas, cómo se creció y se vivió en medio de la violencia, compartiendo estas anécdotas. Decir también que el conocimiento se ha construido a partir de la estrecha relación con los otros seres, con los animales, con las plantas, con el páramo, la relación con la tierra, y cómo esta relación ha construido un aprendizaje de memorias y por medio de la palabra, ¿no? Por medio de esa oralidad que se ha transmitido de generación en generación. También decir que se hace hincapié, se hace referencia a lo que ha sido la protección y el cuidado de las semillas, la producción de alimentos que se vio afectada por lo que fue la revolución, la mal llamada Revolución Verde, y pues cómo esto encareció también pues el costo de los alimentos que habían sido sembrados por los campesinos, que tienen un cuidado, una protección distinta, que son alimentos que han sido cultivados de mano de los campesinos, libres de agroquímicos, que hacen un alimento sano, y que por supuesto competir contra lo que ha sido estos paquetes tecnológicos pues no da para que el campesino pueda entonces sacar y comercializar su producción. La agroecología y la permacultura nos da enseñanzas de cómo cuidar la tierra, cómo proteger la tierra y defenderla entonces de lo que ha sido las transnacionales y las multinacionales al llevar estos paquetes tecnológicos al territorio, y asimismo entonces como los campesinos hacen de su tierra un territorio soberano. Entonces, por último ya, el llamado que nos hace Parmenio a que entre docentes y estudiantes, campesinos y habitantes de los territorios rurales podamos entonces construir y crear bancos de semillas que protejan las semillas nativas y construir propuestas alrededor de lo que ha sido la defensa de la tierra. Entonces, sin más, vamos a dar espacio para que podamos realizar las preguntas a nuestros ponentes, y pues la metodología que vamos a realizar es que cada uno pueda como levantar la mano y hacer la pregunta, y al último entonces
nuestros ponentes puedan responder todas las preguntas al tiempo. Vamos a dar 5 palabras. Entonces, ¿quiénes tienen dudas? ¿Quiénes quieren también preguntarles alrededor de los temas que se han tratado? Bueno, muchas gracias. Muy buenos días para todos y todas. Me gustaría preguntarle a Parmenio y a Estrellita qué propuestas ustedes desde su vivencia campesina y desde toda su trayectoria histórica campesina y comunal y de relación de arraigo con la tierra, ustedes le hacen a la comunidad docente, no solamente de nuestra bella localidad, a partir de los 2 colegios de la misma, sino también a la academia universitaria, el pregrado y posgrado a nivel general. ¿Qué herramientas ustedes pueden aportarnos o qué elementos valiosos que se deben tomar en la academia, pero más del hacer, qué se debe hacer desde la academia para acercarnos más y trabajar con nuestros estudiantes en su proyecto de vida relacionado con el territorio comunal? Muchas gracias. ¿Escuchamos todas las palabras? Sí. 2. Bueno, primero, buenos días a todos, gracias por asistir al espacio y me gustaría preguntar cómo podemos impulsar y dar reconocimiento a estos saberes autóctonos y a estas nuevas formas de hacer conocimiento, el reconocimiento pues, de que hay unas dinámicas instrumentalizadoras por parte de la sociedad, cómo no perder ese para qué y por qué y desde quiénes, en favor de darle como una mayor visibilidad a ese proceso. Buenos días, yo le quiero preguntar a Estrella qué es el feminismo campesino, en qué se diferencia de otros feminismos, del feminismo de clase media, del feminismo burgués, cuáles son sus principales rasgos y con qué se cruzan, con qué elementos. 4. Bueno, buenos días. Me gustaría preguntarle, aquí hablan sobre soberanía alimentaria, pasar de esa seguridad que lo que busca es generar más y más para tener siempre. ¿Cómo hicieron para conseguir y recuperar las semillas que eran originarias del territorio? Si en algún punto tuvieron relación con otras organizaciones campesinas o fue los mismos pobladores del territorio que aún tenían semillas originarias de 5 para este lado para que queden equitativos ya. Hola, buenos días. Yo también tengo una pregunta frente a las semillas y al banco de semillas. ¿Cómo se logra preservar durante años pues una de estas? Muchas gracias. Yo solo como con 3 preguntas nada más. Bueno, algo muy importante que debe hacer la academia para que mejore esta situación y haya más diálogo con las poblaciones campesinas, pero también con el método educativo, es justamente sumarle educadores populares. Hay que ir de la mano con nuestro compañero, amigo, campesino, por comprensión, por acción, Paulo Freire. A propósito del aniversario que se está cumpliendo por estos días, hay varios escenarios y varias de las universidades que están haciendo justamente estos diálogos, y es incluir, reconocer otros conocimientos. El trabajo de campo es indispensable.
Ese suma el conocimiento de qué se aprende, qué enseñan en un aula, pero el aprendizaje netamente teórico no sirve, no funciona. Este tiene que ir pegado a los conocimientos, a los saberes, al reconocimiento de tantas comunidades que hay, entre ellas la indígena, los afros, el campesinado como tal. No se puede universalizar ese conocimiento y la escucha. Tiene que haber muchísimo diálogo entre profesorado y estudiantes. No recuerdo los autores, de eso ustedes son muy buenos, pero o sea, digo, el ser humano debe darse la oportunidad de que lo que le gusta lo pueda seguir haciendo y en eso se pueda pues, crecer, seguir practicando lo que le gusta. Y eso es importantísimo, eso es algo fundamental. Entonces, ese ejercicio, por ejemplo, que están haciendo, el habla desde el campo, interactuando con el saber de ustedes, pues es fundamental, es importantísimo, ¿sí? Saber que allá pues hay huertas, hay medicina, que hay formas de vivir allá en el campo que no son las que se viven en la ciudad, pero que hacen parte fundamental de eso, es importantísimo. El truequear conocimiento, ¿cómo? En territorios como Sumapaz, el turismo salvaje, depredador, el turismo que solo está pensando en cómo pagar para ver una laguna, para hacer unos reconocimientos nada más, pero que va a llevar otras dinámicas, otras formas de vida, en eso hay un fuerte campo de resistencias, ese no. Pero dentro de las prácticas que se promueven es que vayan los estudiantes al campo, que convivan con las familias, que aprendan allá a ordeñar, a sembrar, a deleitarse contemplando las aves, su vuelo, sus colores, la función que desempeñan, mirar la lombriz, que es para nosotros, para la agricultura, uno de los elementos fundamentales como la producción de la lombricultura y del proceso que hace para estos abonos. Y que a cambio intercambiamos con ese saber que el estudiantado lleva, sea hombres o sea mujeres, ¿cierto? Pero ese intercambio también es una apuesta importantísima. Truequeemos saberes, truequeemos esas formas distintas, pero al final, porque es un solo objetivo, que haya una mejor condición de vida, va a ser importante. Respecto a las semillas, ¿cómo se conservaron? Una de las formas, porque van a haber diversas, pero una es que esos abuelos, esos papás las protegían. Ellos, sin ese conocimiento pues de fuera, sabían que quien garantiza el alimento pues está garantizando una sobrevivencia y que puede resistir todos los empates de violencias que puedan haber allá. Entonces una forma pues era ir guardando esas semillas y las iban sembrando y después guardaban, seleccionaban las mejores y las iban guardando, y junto con eso les iban enseñando a sus hijos esa forma de hacerlo. Después pues ya van a ver entra la semilla certificada, hablando de las papas, que va a hacer que vayan desapareciendo poco a poco, pero en el momento han habido procesos que hoy logran una recuperación importante de esas clases de semillas, también de los cubios, las habas, las ilias, por ejemplo, que se hacía masa de chicha. Entonces eso es otra forma. La sensibilización o al hablar y mostrarle la importancia que tiene como este escenario. Aquí lo que estamos haciendo es una forma de cómo preservar semilla, porque ya se genera la inquietud o se fortalece y se van a mirar qué campos de acciones podemos hacer justamente para eso. Hay también una organización que se llama el Convite, que son formas de juntanza de familias para, como no medía el dinero, se vuelve a lo que había antes, nada se descubre por primera vez, solo es volver a las enseñanzas de antes. Entonces lo que hacen esas familias es, va y ayuda a una familia y después esas familias se juntan y van y le ayudan a la otra y así a la otra, y en medio de eso se generan diálogos, crecen las fraternidades, crecen las solidaridades, se está encontrando la esencia humana del otro y vuelve a fortalecerse. También en cuanto a las semillas, actualmente hay
un lugar que se llama Parque Chaquén en el corregimiento de Nazaret. Allí hay personas muy comprometidas, entre ellas la ingeniera Andrea Moya, quien en un tejido y en juntanza con proyectos y personas están generando, potencializar mercados campesinos en Bogotá, recogencia de todas las semillas que hay recuperadas y se entregan en una especie de trueque con una familia. Por ejemplo, yo te entrego a ti tantas libras de papa corneta, las siembras, las cultivas y cuando ya está ese cultivo hecho, devuelves ese porcentaje con un poquito más para seguirlo dando a otras personas. En cuanto al feminismo, bueno, ya el tiempo es muy poquitico. El feminismo campesino, bueno, muchas clases de feminismo se van a ubicar en muchos momentos según los territorios, según las comunidades. Entonces, el feminismo campesino va relacionado con la tierra. Es un feminismo que hace que descubramos no, más bien que hayamos sumado muchas de las luchas para asentar derechos de las mujeres nunca antes visto, y en esto decir que la mujer del campo sufre unas violencias extremas y no sé hasta dónde me equivoque, pero mucho más que en las ciudades, por otras condiciones. Tiene que ver entonces con cómo un factor fundamental, para colocar ejemplos y ser más rápido, es la economía. Una lucha que se libra fuerte es cómo llegar a que la mujer tenga la titularidad de la tierra, porque es que la dependencia económica es de muerte, o sea, es un factor muy agresivo cuando de violencias femeninas se trata. Entonces, un derecho es poder poseer la tierra. Segundo, la educación, la formación en un ejercicio como estos que se hace tratando estos temas. Un tercer elemento va a ser la escuela mutua, compañeros y compañeras, mujeres, hombres, que podamos entender esa dimensión. A veces nos centramos en discusiones como muy fuertes, pero que al final son cambios de fondo y de transformación que pueden hacerlo. Pero de hecho, dentro de esas luchas femeninas hoy hay un movimiento importante denominado Consejo Local de Mujeres, donde efectivamente se notan cambios en esa dinámica de tener espacios, de ganarlos a través del conocimiento. Y yo no sé qué otra me quedo porque va a tocar después pedir un obsequio de tiempo. No sé del tiempo. No sé, hubo otra pregunta ahí, pero no la pude. Sí, mira, de todas formas, hay que valorar y hoy tenemos acá, título de esto es su mapología y tenemos acá a nuestro Alfredo Díaz Benítez, que es el epicentro de esa enseñanza y que realmente gracias a esa enseñanza hoy imparte acá, realmente es algo muy favorable. Con eso relaciono a que cómo llegar principalmente a los colegios, pues allí en los colegios de la localidad, pues seguir que esta cátedra no se pierda, más reforzarla con estos saberes que nosotros tenemos los campesinos, que abran espacios para que nosotros podamos llegar, y no solamente la teoría, sino en agroecología y en permacultura se aprende más haciendo que teorizando. Entonces, esto no tiene como aquí que hay varios docentes y estudiantes, pues esta agroecología y permacultura no tiene una ABC, sino si de pronto se pasa una fórmula, posiblemente se va a dañar el cultivo. Esto no es así, entonces pues realmente es algo muy favorable. Aprovecho la oportunidad para se me había quedado un temita y que debo decirlo acá, que Estrella lo expuso, pero entonces cuando se habla del fogón que se utilizaba en nuestras épocas, entonces en esa época todos recibíamos el humo de la leña y pues afortunadamente las personas vivían más. Hoy en día llegamos donde el médico y dice, ¿usted cocinó con leña? Sí, señor. Pero entonces posiblemente, yo no es que sea técnico en eso, pero lo que nos está haciendo más daño para nuestro problema de salud es los agrotóxicos, los venenos, porque aquí tenemos en nuestro territorio, para no ir tan lejos, hay muchas personas que están comenzando a mejorar, a hacer la agroecología, pero entonces como cuando uno
la agroecología es darle vida al suelo, entonces van a nacer muchas hierbitas más fuera de las plantas que nosotros sembramos. Y entonces llegan y dicen, no, pero esto se me va mucho tiempo, entonces llegan herbicidas. Y entonces lo que hace, como dice el árbol popular en nuestro territorio, lo que hacemos con la mano lo borramos con los pies. Y entonces esto es que realmente debemos de tener en cuenta. Y la propuesta que yo hacía y que debo afirmarla, que estos espacios ya es un inicio para que todos tengamos esta interrelación de campo o ciudad y viceversa. Porque yo, cuando tuve la primera oportunidad de expresarme por el micrófono, parecía que el micrófono me comía. ¿Y quién me llevó a esto? Las organizaciones sociales y políticas que hay en el territorio, para poder yo expresarme a través de un micrófono. Y entonces así, ustedes qué bueno que lleguen los que no han cogido un asadón, una pala, una pica, llegar y decirles esta es la forma que se hace y poder interrelacionar. Ya en nuestra finca allí en San Juan Sumapaz han llegado unos docentes con esa finalidad y pues uno realmente ellos dicen no, esto es imposible, no hay nada imposible porque el campo y más trabajando con las herramientas básicas es muy sencillo. Entonces me decían preguntaban del Banco Semilla. El Banco Semilla realmente pues se han hecho varios ejercicios, pero ahorita se está haciendo nuevamente. ¿Con qué finalidad? Es tener uno las semillas y en esa parte hacer como los bancos, entonces damos tantos gramos o tantas libras al vecino o que las quiera llevar y entonces la siembra y entonces devuelve la cantidad más, un porcentaje más para ir aumentando las semillas nativas de los territorios. Entonces, más o menos si me queda... me preguntaban que cómo era el proyecto de vida. El proyecto de vida realmente es ese de que nosotros para poder tener un proyecto de vida en nuestros territorios es cambiar la forma de agricultar, ver, porque nosotros como campesinos hemos aprendido que el suelo tiene vida. No necesitamos ser agrónomos, creo que aquí sí hay agrónomos y estudiantes, pero no necesitamos llegar a ser ingenieros agrónomos para saber que el suelo tiene vida y que si le echamos agrotóxicos se nos vuelven unos suelos como aquí donde estamos en este auditorio. Entonces ahí es donde aprovechan los vendedores y los que venden los químicos, los abonos, dicen mire, es que eso ya se cansó de la tierra está cansada, echémosle este abono, echémosle esto. Y una vez me hice acordar que allá precisamente en San Juan Sumapaz llevaron por Valle, nos hicieron un taller, mataron una vaca, nos dieron cerveza, todo, explicando cómo debíamos utilizar los abonos, los químicos, los agrotóxicos. Pues esto era para vivir más pegados de eso y realmente pues yo en ese entonces no estaba con la venda, que esa venda ¿quién me la quitó? En Suagro con un primer taller básico de agroecología. Entonces teníamos la venda y decíamos, pues corríamos todas detrás de los ingenieros agrónomos cuál era la fórmula más adecuada para aplicar para tener mejor producción. Gracias. Bueno, agradecemos entonces a Estrella Guerrero y a Carmen Poveda Salazar por habernos acompañado en este primer panel, en el momento cero que llamamos semillas, por haber sembrado la semilla de sumapandología. Lastimosamente los tiempos de la ciudad son distintos a los tiempos de la ruralidad, entonces esperamos tenerlos en otro espacio. Y bueno, pues a modo de cierre, la compañera Estrella Guerrero nos quiere compartir un poema. Cabe resaltar que vamos a tener un receso de 15 minutos después de que la compañera nos comparta su poema, para que tomen café, conozcan el espacio del mercado campesino o participen en el espacio de memorias. Bueno, adelante, muchas gracias. Bueno,
antes de esto decir dos cosas, y es que mencionar una de las amenazas que corre el campesinado y el páramo. Esa amenaza es desterrarlo, y no se destierra solo con las armas. Entonces hay un cerco normativo, entre ellos, por ejemplo, la subida del impuesto predial. Primero se eleva desde valorización y el impuesto predial llega hasta a veces 800 o el 1000%, cosas que son absolutamente inverosímiles. La segunda amenaza, fuera de la normativa, pues es la delimitación de páramos, que significa, en muy resumido, sacar un poco de gente para cumplir las normativas según las leyes y ya. Esa es una forma de resistencia imposible para nosotros. Toda esa familia, la comunidad Sumapaz, nos vemos como una familia, y si te quitan una parte de esa comunidad y de esa familia, pues entonces ya no va a funcionar como familia. Así que ustedes en ese campo tienen un enorme trabajo que hacer. Dos, la alcaldía que llega hace más o menos 3 años, y hay una aplicabilidad de la política pública en base a proyectos, pero la mayoría no son concertados con la gente. Ya mucha plata, pero mucha, distribuida así como para allá y para acá, donde va a llegar al espacio de unos bolsillos, llámese incluso de unos contratantes, se llama así, los contratistas, pero realmente no está llegando nada o muy poquito de lo que debiera a la gente. Y aparte de eso, sí se está fragmentando el tejido fuerte que había en su época. Así que también pues se pasan dificultades. Para el poema, hay una situación muy triste para el territorio sumapaceño, y es que medidas normativas, políticas y de medicina y demás están haciendo que las mujeres no podamos parir en Sumapaz. Antes existía el campo de la partera, que también había parteros. Los niños nacían en ambientes tranquilos, sanos, llenos de amor, entre los olores de las plantas, raíces, frutos, toda una mística donde había ese nacimiento. De repente, que no es de repente, sino por procesos mezquinos, todos los embarazos son de alto riesgo. Nos arrancan de allá para venir a los fríos hospitales donde la calidad humana de médicos y médicas desaparece poco a poco, y donde en algunos ya se les fue. No llegan mujeres, llegan unos cuerpos que deben abrir, rasgar, cortar, extraer una criatura a fuerza, y eso va a violentar el cordón umbilical con la vida, el cordón que se va a cortar de Sumapaz, de ese nacimiento propio. Se reclama hoy que el reconocimiento de las parteras, para que hagan parte con el sistema médico y pueda ser acompañante durante todo el proceso de gestación hasta que el bebé nace, y que se respete y se reconozca ese conocimiento. Hoy, por fortuna, pues eso avanza con una labor que desarrolla Patrimonio, pero ha sido muy difícil. Dos, que este conocimiento de la forma como parir un hijo, desde el momento en que es engendrado, pueda tener la relación con la tierra, que el sistema es frío, es mortuorio. Un niño, una niña hoy están haciendo un sistema mortuorio, es algo muy cruel lo que está viendo. Y en ese llamado, en ese contexto, nace este poema que se titula Déjame nacer aquí, que es de mi autoría, y decir también que ser mujer, ser campesina, participar en política, pero además ser poeta, eso es muy complejo, difícil, y se necesita salir, enfrentar muchos sacrificios. Para yo poder hacer lo que hoy hago mediante las letras, tuve que escribir con la mano zurda, tuve que hacer mis poemas bajo seudónimos de hombres, tuve que esconder mis letras, tuve que quemar un diario. Y la invitación a todos y todas quienes tengan dificultades para escribir es volver a escribir. No hay otra. Cuando la palabra está ahí, hay que volver a hacer. Entonces, con ustedes, para finalizar, no sin antes agradecer a todos y todas, a las manos, espíritus que hicieron posible este encuentro, a toditos, el universo, las montañas y los ríos les bendiga. Dos, para su mapazología, nada más aceptado que llevar a sus
familias, a sus escenarios, a sus corazones, a sus diálogos, porque el man es bastante afable, es otro yo, Alfredo Díaz Benítez, con su seudónimo Sócrates, cantautor. Si alguien puede acercarse, querer acercarse, Alfredo Díaz Benítez, Sócrates, yo le digo Sócrates. Bien, ahora sí, déjame nacer aquí. No me cortes mis raíces, déjame nacer aquí, con la abuela, la cantera y el canto del colibrí. Quiero saber de mi madre que ella me sienta al nacer, que no corten su barriga para poderme tener, que mi llanto tenga cuna de páramos y juncales, con el amor a mi tierra y a sus luchas ancestrales. Quiero nacer en mi tierra y no en fríos hospitales, donde abren zanjas oscuras y las enfermeras dan lengua de golpes sangrientos imposibles de olvidar. Es mi derecho a nacer, ser hijo de Sumapaz. No me corten mis raíces, déjenme nacer aquí, con la abuela, la partera y el vuelo del colibrí. Muchas gracias, Estrella Guerrero, por esas palabras. Gracias a Parmenio también por inspirarnos, nos inspiran, son semillas y las semillas hacen que broten, brotan de muchas maneras. Gracias por este espacio. Bueno, ahorita seguimos con el momento de refrigerio. Entonces, a ustedes les han dado unos papelitos, ¿eh? Entonces, la idea es que muy organizadamente, por favor.